Exclusivo ping-pong político de Econoticias, la Fundación IMIX. Los bendecidos y afortunados contratistas de la Alcaldía de Ibagué. Una nueva sombra se cierne sobre la contratación de la Alcaldía de Ibagué, esta vez en un millonario negocio de logística que enfrenta señalamientos de sobrecostos y presunto direccionamiento. El contrato adjudicado por Aranda en junio del 2024 benefició a la Fundación IMIX, entidad que ha acumulado numerosos negocios en la administración de la alcaldesa. El valor del contrato asciende a 1.079 millones de pesos, destinados a la prestación de servicios de operación logística dentro del proyecto Ciudad Segura en el municipio de Ibagué. Sin embargo, detalles del proceso han generado suspicacias. Por ejemplo, según denunció el abogado Luis Felipe Aranzales, el negocio muestra indicios de ser un contrato direccionado. La Fundación IMIX fue el único oferente en el proceso y cumplió con condiciones que algunos califican de restrictivas, como experiencia en bienestar nutricional y requisitos específicos de transporte y almacenamiento de alimentos. Estas exigencias, que no guardarían relación directa con el objetivo de seguridad y convivencia, habrían limitado la participación de otros oferentes. Ello toma fuerza si se tiene en cuenta que de los 21 ítems del contrato, solo 3 están relacionados con el suministro de alimentos. El proceso tiene como finalidad adelantar una serie de actividades, consejos de gobierno, periódicos, jornadas de capacitación, foros, estrategias y demás que les permitan propender por la seguridad y convivencia ciudadana a través de mecanismos de prevención, promoción y control. Son aspectos relacionados con la seguridad y convivencia que nada tienen relación con bienestar nutricional, alimentos o algún aspecto semejante, dice la denuncia. Comida con sobrecostos. Los contratos de la Alcaldía de Ibagué no han estado exentos de polémicas, especialmente en lo relacionado con los costos de los alimentos. En este caso, por ejemplo, un desayuno sencillo proporcionado por la Fundación IMIX, que incluye bebida caliente, huevos al gusto y un pan, se facturó en 20.000 pesos masiva. Este precio supera ampliamente los 9.600 pesos que, por ejemplo, cuesta un desayuno similar en contratos de alimentación de la misma época en la Alcaldía de Armenia. Lo mismo ocurre con los almuerzos. Mientras la Fundación IMIX cobra 26.000 pesos por un almuerzo que incluye sopa, proteína, carbohidrato, arroz, ensalada, verdura y jugo, un contrato de la Alcaldía de Armenia lo ofrece por 16.500 pesos con características similares. Incluso dentro de la misma Alcaldía de Ibagué, el contratista Activa Grupo LIM, encargado del catering y protocolo y cuestionado también por el propio abogado Aranzales, ofrece almuerzos ejecutivos con similares componentes, pero por 18.200 pesos. Además, considerando, Jorge, oyentes, televidentes, la cantidad de desayunos y almuerzos proporcionados en el marco del contrato para miembros de la fuerza pública durante el Festival Folclórico Colombiano, ahí vamos a ver la tabla, cabría esperar economías de escala, precios más competitivos, unos descuentos absolutamente mayores. No cobrar el precio como si yo vendiera 50 o 100, no. Ahí aparecen sumas astronómicas de las cantidades que estos señores le han vendido a la Alcaldía de Ibagué. Sin embargo, las cifras reportadas generan inquietud. Se las vamos a leer. 6.050 desayunos por un total de 143.990.000 pesos. 12.343 almuerzos por 381.892.420 pesos. 6.421 refrigerios por 109.266.157 pesos. Si comparamos estos valores con los costos reales o incluso con los registrados por entidades similares, se evidencia que los precios están claramente inflados, afirma Luis Felipe Aranzales. El abogado señaló que la comparación entre los precios de mercado y los contratos de logística reflejan aparentes sobrecostos que podrían superar el 40%. Aquí está lo primero que dice Luis Felipe Aranzales. Bueno, Juan Pablo, pues el tema de los sobrecostos es algo que se tiene que analizar a la luz de los costos reales a los que debe contratar la alcaldía, de acuerdo también a la carga impositiva y demás.
pero lo cierto es que si comparamos esto con los costos reales y con los costos que incluso registran entidades similares e incluso entidades del mismo municipio, pues encontramos que existen precios naturalmente exagerados. Y estos precios, cuando son comparados con el mercado real, pues son aún más exagerados. Y es que en el mercado real, pues no vamos a encontrar desayunos de 25.000 o de 35.000 o tamales de 25.000. Naturalmente no los vamos a encontrar, y es precisamente el ejercicio que se debe realizar, y es un análisis de estos costos reales. En criterio muy personal considero que todos los contratos de logística que ha celebrado en este año y seguramente en los años anteriores la alcaldía de Ibagué son contratos que revisten sobrecostos, son contratos que reportan precios exagerados y que hemos podido encontrar que muchos de ellos pueden superar hasta el 40% de los sobrecostos. En específico, en relación con ese contrato en el cual existía un consumo de alimentación para la policía en el Festival Folclórico Colombiano, pues tendría que hacerse un análisis detallado, pero a simple vista cualquier ciudadano podría llegar a la misma conclusión, y es que pues naturalmente es un precio exagerado. Tiene la palabra Jorge Enrique Palacios. Bendecidos y afortunados, Juan Pablo. Más de 6 multimillonarios contratos que pues a nadie se le niega la capacidad técnica y operativa que pueden tener, pero ante lo que dice el doctor Aranzales genera muchísimas suspicacias por los probables direccionamientos. Nuevamente pone el ojo del huracán en la administración municipal de Ibagué. No sé la fundación realmente quiénes la componen o el origen como tal, pero la investigación que hemos adelantado y ya en varias oportunidades en este mismo escenario del ping-pong, a través de la concejala Sandra Barón, que venía haciéndole seguimiento a los desarrollos de esta fundación, pues puso el ojo avisor del CONVIMA, la unidad investigativa, en este multibeneficiario de contratos que se ha ganado cerca de 8.000 o 9.000 millones de pesos en contratación pública de la ciudad. Es muy bueno que los empresarios prosperen, eso nadie lo niega, Juan Pablo, pero cuando hay cierta manipulación y cierta ayuda por parte de la administración para direccionar los procesos, como lo dice el doctor Aranzales, y favorecer estos escenarios de terceros, obviamente hay irregularidades. No sé si quién está haciendo seguimiento y controla esto. Es una entidad IMIX que se mueve por todas las dependencias de la administración como pez en el agua. Tiene contratos con Infibagué, tiene contratos con la alcaldía, con la Secretaría de Gobierno, con todas las entidades. No sé quién será el padrino mágico político que les ayuda en eso, a hacerles el lobby, pero sin dudarlo, Juan Pablo, este excesivo cobro que acá en evidencia con la investigación que hemos hecho, donde se comparan precios similares con otras contrataciones públicas en otras entidades a nivel nacional, pues es más que claro que si existe un sobrecosto que evidentemente altera las ya lesionadas finanzas públicas de Ibagué, y nuevamente la alcaldía, vuelvo y manifiesto para tristeza de todos, otra vez epicentro de estos polémicos manejos con los recursos públicos de todos. Juan Pablo Corredor. 6.050 desayunos a 23.800 dio la Secretaría de Eduard Amaya para la policía en el Festival Folclórico Colombiano. Dio 12.343 almuerzos a 30.940, estos precios ya son con IVA incluido. Y dio 6.421 refrigerios por 17.017 pesos. Yo le pregunto a los oyentes y a los televidentes, ¿ustedes pagarían más de 6.000 desayunos a 23.800 pesos? ¿Ustedes pagarían más de 12.000 almuerzos a 30.940 pesos? ¿Dónde quedan las economías de escala para que el erario municipal no gaste estas sumas astronómicas? ¿Por qué en la cotización de IMIX no quedó sobre pretexto de un contrato de monto agotable la cotización global por 1.079 millones, sino que astutamente se hace una cotización solo de precios unitarios por más de 20 millones de pesos? Juan Pablo.
Así es, Juan Pablo, no lo pagaría ni un ciudadano, no lo pagaría Ecos del Convema, no lo pagaría yo y no lo pagaría ni siquiera otras entidades públicas, porque estuvimos consultando diferentes precios y cotizaciones que se hicieron en contratos de alimentación, no solo en la alcaldía de Ibagué, sino que en diferentes entidades, y encontramos que por almuerzos muy similares, desayunos muy similares, refrigerios muy similares, esas entidades pagaron, Juan Pablo, relativamente muy poco, en comparación, por supuesto, con los costos que está ofreciendo la Fundación IMIX, fundación que, recordémoslo, como lo decía Jorge Palacios, viene precisamente con el negocio de los comedores comunitarios desde el pasado periodo del exalcalde Andrés Hurtado, y que ahora vemos que entró en una racha afortunada con la administración de la alcaldesa Joana Jimena Aranda, con diferentes contratos de logística y alimentación. Parece que más o menos, según una nota que hicimos hace algunos meses, Juan Pablo, hace tiempo no abordábamos este tema. Los señores de IMIX contrataron casi 23.000 millones de pesos en el cuatrienio Hurtado. ¿Me podría confirmar esta cifra y si de esto de alguna manera podría coincidir con los casi 4.800 millones más el contrato que vamos a anunciar de la feria agropecuaria en junio con Infibagué, que quedó firmada fue a través de Carlos Gustavo Silva, el director del Comité de Ganaderos? La Fundación IMIX, contratistas afortunados, parecen estar entonces en buena racha, pues desde el inicio del mandato de Joana Aranda ha obtenido contratos que suman alrededor de 4.800 millones de pesos. Solo en la administración central 4.000 más 200 y algo de la UCI, más 600 en Infibagué por el bienestar de los empleados de Infibagué, más el del Comité de Ganaderos del Tolima, que no está firmado directamente por ellos. Así es, Juan Pablo, recordemos la investigación que hicimos en el mes de junio, en el que hablábamos de mismas manos y muchos millones, la fundación que ha contratado los comedores comunitarios durante la administración del exalcalde Andrés Hurtado. Allí pudimos conocer que se han quedado con millonarios contratos desde el 2020 y hasta el 2023, precisamente con los comedores, y han sumado, según las cuentas que hicimos, aproximadamente 11.720 millones solamente con los contratos de los comedores comunitarios. Juan Pablo, ellos sumado, y algo que mencionábamos también hace unos meses en Ecos del Conveima, que esta afortunada fundación con negocios en Ibagué ahora está bajo la lupa en Lérida, también por cuestionamientos que ha hecho la Procuraduría sobre la contratación. Vamos con 1.724 millones, fue el primer contrato del que hablamos hace algunos meses, el primer contrato que firmaron en la Secretaría Administrativa en el mes de abril para el programa de bienestar social de los funcionarios. Ese contrato también tenía varias dudas con respecto, en su momento se dijo, a los sobrecostos. Luego la administración municipal en el mes de mayo, oyentes televidentes, corrió a entregarles un contrato para discapacidad por 700 millones de pesos en la misma Secretaría Administrativa. Luego, en junio, los afortunados contratistas reciben de parte de la Secretaría de Gobierno de Eduardo Amaya el contrato de logística, pero que en el fondo tenía un gran componente nutricional, pues era para darle comida también a la gente de la policía. 1.079 millones, que es el que estamos hablando. De manera paralela se dio también, al parecer, el contrato de la feria agropecuaria a través de Infibagué. En Infibagué es Vox Populi, el poder de IMIX, que hemos investigado. Luego también se da 500 millones de pesos de parte de Cristian David Dávila en julio para desarrollo rural en Ibagué. En la UCI, repito, 209.642.729 pesos, ni más ni menos que para el atrasado Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Con estos antecedentes, las dudas sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos no hacen más que aumentar. Ecos del Conveima intentó comunicarse con la Secretaría de Gobierno para conocer su versión sobre las denuncias, pero hasta el momento no ha sido posible obtener respuesta. Escuchemos de nuevo a Luis Felipe Aranzales cuando le preguntamos si IMIX ahora también no es solamente un operador de nutrición, sino también un operador logístico en Infibagué. En relación a que si la empresa se dedica a la distribución de alimentos o a diferentes eventos logísticos, pues finalmente una fundación, desde que su objeto lo permita, puede desarrollar cualquier actividad. Acá el problema está en que existan procesos que favorezcan ilegalmente proponentes, como es el caso de aprovechar que ciertos proponentes tienen únicamente experiencia en aspectos de alimentación, bodegas dedicadas a alimentación, y con esta experiencia puedan llegar a cumplir requisitos para presentarse en objetos distintos,
como es la prestación de servicios logísticos. Esto sí es lo cuestionable. En relación con el objeto, pues finalmente puede hacer lo que su objeto social le permita. Jorge Enrique, esta concentración de contratos millonarios en pocas manos debería al menos ser motivo de revisión por parte de los entes de control en Ibagué. Pero por supuesto que sí, particularmente en nuestro querido consejo, que se le olvidan esos pequeños detalles, ¿no? Frente a lo que está pasando de manera irregular, Juan Pablo, que parece que la alcaldía como institución pareciese que fuese una vaca que la ordeñan por todo lado y nadie se da cuenta, pues es evidente, Juan Pablo, que hay malversación de los fondos, hay direccionamiento y pues eso es un escenario que requiere todo el control. Yo sí quisiera, ya lastimosamente se acaban las sesiones en el consejo, a ver quién va a liderar un debate frente a estas irregularidades, porque es claro que es una fundación, vuelvo y reitero, con poderes mágicos que sirve para absolutamente todo, ¿no? Allí sirve para logística, sirve para alimentación. Si necesitan clavar una puntilla, muy seguramente lo tendrán dentro de su objeto social, porque eso es lo que hacen, Juan Pablo, dentro de ese modelo en el que permiten engrosar con cualquier cantidad de artilugios los objetos contractuales para estar listos siempre que se dispongan. Es decir, es solamente chasquir los dedos y ya automáticamente está allí la fundación, seguramente llenando esto. Eso no está mal desde el sentido de la funcionalidad y del ejercicio corporativo, llamémoslo así, pero sí está mal que misteriosamente y que gracias a quien sabe a qué padrino tengan toda esta cantidad de contratos y se lo siguen ganando y muy seguramente van a seguir ganándoselo con esa racha que vienen haciéndolo, pero particularmente con esos detalles tan tristes para la ciudad como es el sobrecosto en muchos casos de más del 40% en los productos. Es que Juan Pablo, 4.000 pesos de un almuerzo parece insignificante para muchos, pero cuando se multiplica por 12.000 almuerzos, pues obviamente ya sí se convierte en una cifra escandalosa. Así que yo creería que tiene que haber mucho más mesura, mucho más control, mucha economía de escala, como usted lo plantea, Juan Pablo, porque allí en la Secretaría de Contratación donde pasa esto, parece que se hacen los de la vista gorda frente a temas tan evidentes como lo que estamos poniendo hoy en el ojo de la ciudadanía nuevamente en Ecos del Conveima y el ping-pong político. ¿Qué papel juega a nivel nacional, Jorge, Colombia Compra eficiente para esto de las economías de escala? ¿Por qué en la alcaldía de Ibagué es igual vender 50 desayunos que vender 6.000 en precios? Mire, justamente Juan Pablo, ayer hablábamos de ese tema y ese es el modelo de lo que hace Colombia Compra Eficiente, donde ya viene una tabla específica de costos para que no sucedan estas cosas que están pasando acá en Ibagué. En teoría ese es el modelo que debería primar en la administración pública en general, pero estamos viendo cómo no ocurre. Es distinto cuando usted compra una cosa, cuando compra 10, cuando compra 100 o cuando compra 1.000. Y esto, el modelo de estandarizar precios acá, que les da igual si compran 10 almuerzos a que compren 12.000, como está quedando acá en evidencia en ese contrato del Festival Folclórico para la Policía, pues es claro que no hay ninguna economía de escala ni ningún sentido de equilibrio financiero para la ciudad. Parece que lo único que les interesa es firmar, ni siquiera aparece en el modelo como tal, Juan Pablo, tuvimos que sacar la conclusión nosotros mismos porque hábilmente esconden la referencia de precios unitarios y toca sacar estas conclusiones que estamos poniendo acá en evidencia ante la ciudadanía, porque justamente como es tan claro y tan evidente, cualquier persona que tenga acceso al SECOP hoy en día puede sacar estas mismas conclusiones, pues para ellos tratar de que no sea tan visible ante la opinión pública, por eso hacen lo que hacen. Creo que hay mucha irregularidad, como lo señala el doctor Aranzales, a quien felicito nuevamente por ese ojo veedor, poniendo el ojo en el huracán sobre estas irregularidades que vienen cometiéndose en materia contractual desde la administración de Ibagué, pues es claro que requiere muchísimos más ojos que ausculten desde el Consejo Municipal, desde las veedurías ciudadanas, desde la ciudadanía en general. Yo felicito y aprecio a toda la gente que hace estos ejercicios de control social sobre lo público, porque es que al fin y al cabo estamos hablando de los recursos de todos los ibaguereños que vienen enriqueciendo unos sectores específicos y con direccionamientos claros, evidentes y con sobrecostos, Juan Pablo. Para el abogado resulta sospechoso que en 6 de los 7 procesos la única participante haya sido la Fundación IMIX, lo que evidenciaría una posible restricción en la participación de otros proponentes. Dice que no se trata de cuestionar que una empresa pueda ganar múltiples contratos. El problema radica en que los procesos de contratación en los que ha participado, según él, no cumplen con la legalidad, vulneran derechos y limitan la libre participación de proponentes. Aquí está lo último que dice Luis Felipe Aranzales sobre esta investigación de Ecos del Conveima. Juan Pablo, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo, a la audiencia que nos escucha.
En relación con esa pregunta, es preciso señalar que en nuestro análisis realizado a la contratación en el municipio de Ibagué, detectamos proponentes favoritos de la administración, como fue el caso de la Fundación IMIX, encontrando un total de 7 contratos en el municipio para actividades de logística, planes de bienestar y además subcontratistas de la Feria Agropecuaria, que suman más de 4.800 millones. De los 7 procesos analizados, 6 terminaron con la única participación de la Fundación IMIX, lo que permite ver el nivel de limitación a la participación de posibles proponentes que generó que solo un participante pudiera llegar al proceso. No se trata de afirmar que una empresa no pueda ganarse múltiples contratos. Se trata de que los procesos de contratación en los que ha participado son ilegales, vulneran derechos, no permiten la participación libre de proponentes y afectan la transparencia, pues en todos los 7 procesos que ha resultado beneficiada la Fundación IMIX se encontraron requisitos ilegales, subjetivos, que generaron un presunto direccionamiento de la misma. Para explicarlo de una forma más sencilla, tenemos que el modus operandi para direccionar esta contratación se presentó en 5 métodos recurrentes. El primero, la exigencia de contar con bodegas, domicilios o lugares debidamente dotados y acondicionados de forma previa al cierre. Es decir, quien quisiera participar en ese proceso debería tener ya una sede creada con permisos sanitarios y demás, lo que es ilegal frente a la jurisprudencia. En un segundo lugar, la aplicación de regímenes especiales sin justificación real ni técnica, donde solo pueden participar entidades sin ánimo de lucro, pero con exigencias que no generan que otras entidades puedan participar. Jorge Enrique, ¿usted se acuerda de los tamales a 21.000 pesos, incluido IVA, que iba a vender que iba a comprar la alcaldía de Ibagué a través de León Gráficas? Sí, finalmente tengo entendido que no los compraron. Tengo entendido que no los compraron, pero claro, cuando uno mira ese valor, hay que especificar muy bien qué consiste el catering, la presentación, menaje, todo eso obviamente involucra el costo. Pero así a grosso modo, como los presentan acá en la fundación, es totalmente normalito, ¿no? No tienen nada exótico dentro de los modelos en que se van a servir, tampoco son los super almuerzos, llamémoslo así, pero pues eso que dice el doctor Aranzales es totalmente claro y evidente. Hay sendas irregularidades, direccionamiento en todos estos procesos y ya le tienen el tiro en la administración para saber cómo amañar el proceso. Qué triste que esto ocurra y siga ocurriendo en una ciudad como Ibagué. Pues déjeme decirle que la Fiscalía 34 seccional ha abierto proceso con un radicado muy largo al que hemos accedido de los delitos el delito de peculado por apropiación sobre costos con relación al contrato 1759 que se llevó a cabo para las fiestas de Ibagué en la alcaldía municipal. El fiscal Edward está llevando este tipo de conductas que por lo general son denunciadas, es decir, alguien envía por escrito dando a conocer los hechos y la fiscalía pues lo que hace es corroborar los actos de investigación con policía judicial adscrita al CTI de la administración pública. Lo curioso del caso es que Aranzales no denunció esto en la fiscalía. Alguien denunció, no sabemos si de oficio, pero es una ñapa pues que tenemos sobre este importante tema de las fiestas que de alguna manera tiene que ver con logística y con las fiestas que se hacen con los precios de los alimentos que compra la alcaldía de Ibagué. Bueno, pues yo celebro las actuaciones de los organismos de control. Hay muchas dudas sobre el manejo de los recursos. Hay gente que nos cuestiona que si es que estamos empecinados con darle lora a la administración y creo que pues es más que claro que Ibagué como capital del departamento, como receptor de afluencia del centro económico del Tolima, es claro que es nuestra ciudad en la cual tenemos y debemos también la gratitud y el ejercicio de transparencia por el que propendemos en Ecos del Conveima y el ping-pong político desde siempre. Esto es un ejercicio nuevo, Juan Pablo. Particularmente en el ping-pong político llevamos muchísimos años, yo creo que más de 15 años. Yo hago parte de la familia del ping-pong hace 12 años ya prácticamente. Y siempre hemos tenido esta tónica crítica con la administración en aras de defender lo público. Yo sé que hay mucha gente que se molesta, algunos contratistas de la administración que se sienten aludidos, pero el gran grueso de la administración, gente honesta, trabajadora, capaz, preparada,
gente que conozco y que me reconoce a diario a través, que nos buscan en Ecos del Conveima para que les ayudemos con las denuncias, porque ellos mismos saben que hay muchas irregularidades, pues ellos hacen parte de este proceso también de solución. Son muy pocas las cosas, muy pocas las personas quienes abusan de su poder de decisión, de los cargos que le confieren para apropiarse de manera ilegítima de los recursos públicos. Y acá siempre estaremos desde la mano de ese 98% de ibaguereños y residentes en Ibagué que no hacen parte de las administraciones públicas. Esa es nuestra voz, esa es la protesta por la cual hacemos. Acá no tenemos nada personal contra ningún funcionario, lo único que exigimos, Juan Pablo, es que haya transparencia en el manejo de lo público, una transparencia que día tras día se viene perdiendo para el dolor de todos los ibaguereños. Mensajes de nuestros seguidores hasta ahora en el ping-pong político de Econoticias y ya pasamos al segundo ping-pong. Muy bien, Juan Pablo. Héctor Gutiérrez nos escribe: en la gran mayoría de restaurantes de Ibagué se consiguen muy buenos desayunos a 12.000, almuerzos ejecutivos a 12.000 y 15.000. Y la administración anterior, dice Alirio Guerrero, y la actual, Hurtado y Aranda, son lo mismo. Corrupción descarada cada día más. Jodidos los ibaguereños. Cadena perpetua para estos pícaros. Nos dice Beto: padrino no, es madrina, hermana de un exalcalde que ustedes conocen bien y que anda en campaña. Fundación IMIX, dice Wilman Avendaño. Fundación IMIX debe ser muy importante para poder ejecutar más de 11.000 millones de pesos. ¿Será que los empréstitos van a parar a otros bolsillos? Por aquí nos dice usted, bueno, le responden a uno de los oyentes acá, bueno, no lo vamos a leer, está un poco fuerte el tema. Juan Duarte dice: ¿y usted se quedó sin contrato? Bueno. Perfecto. A ver, Jorge Enrique, ¿quiénes podrían estar detrás de IMIX? Esto es una pregunta porque hay una familia Bonilla que ha jugado un papel importante en la administración anterior y en esta administración, pero pues nunca dicen nada, ¿no? Pareciera como si IMIX fuera un front al estilo Infotic, donde los que están detrás son otros empresarios. Sí, no, la verdad no conozco sobre la constitución de la empresa, Juan, solamente este tema que nos concentramos en esa milagrosa facultad que tienen para contratar de forma multifacética por toda la administración, pero sí es claro y pertinente revisar también quiénes son estos beneficiarios de todos esos multitudinarios contratos que hoy suman esa cifra súper importante de recursos de los ibaguereños.